Hoy por la mañana, alrededor de las 9:30 de la mañana, en la causa en la que se están presentando nulidades, primero fue la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, luego Lucila Larrandar como abogada del Cuervo Larroque, también estuvo allí Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia de la Nación. Me refiero a la causa que se elevó a juicio oral y está en el proceso de nulidades, que se conoce como la del memorándum con Irán. Es esa causa desopilante, disparatada, que comenzó el fiscal Alberto Nisman, hoy extinto, que fue desestimada, vamos a recordar una vez más, desestimada por Daniel Rafecas, siendo juez, desestimada también por la Cámara, pero que con el lobby de la DAIA y la decisión política de Mauricio Macri de perseguir y proscribir judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner, logra reabrir con los camaristas de casación, acuérdense bien, Hornos y Borinsky. Bueno, les decía que hoy no me enteré por los diarios, sí había visto por ahí algún suelto que decía que el abogado del Estado, el abogado de todos los abogados del Estado, el procurador general del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, hoy iba a arremeter contra el tribunal oral. En realidad, el arremeter como verbo, ustedes saben, es un verbo que se aplica a otros asuntos. Iba a ejercer su derecho a defensa. Nadie arremete para defenderse. En general, se arremete para atacar. Y en este caso, Carlos Zanini se sumó al pedido de nulidades que habían hecho Cristina, Larrandar, Mena. Después de Zanini, hoy habló Oscar Parrilli, el senador Oscar Parrilli, también Aníbal Ibarra como abogado, también Alejandro Rúa como abogado. Recordemos que Alejandro Rúa, junto a Graciana Peñafort, eran los abogados de Héctor Timerman, que también estaba y estuvo imputado y procesado en esta causa. Es decir, estamos en presencia de lo que sería, a mi modo de ver, una causa que se cae a pedazos. Estamos en los estertores de un proceso judicial que estuvo destinado a, por un lado, elevar a categoría de héroe nacional al entonces fiscal Nisman y abrir una etapa del lawfare con la decisión política de Mauricio Macri y lo que se denominaban jueces de atracción. Cristina lo denunció la otra vez. Todas las causas contra Cristina las atraía Bonadío, creo que Ercolini también, pero fundamentalmente Bonadío. Y aquí estuvieron hechas las cosas ¿para qué? Para que en determinado momento, cuando Hornos y Borinsky ya habían hecho el trabajo sucio de reabrir una causa cerrada por falta de evidencia, es decir, por falta de pruebas. Cuando Hornos y Borinsky deciden reabrir, insisto, la causa, el juez de atracción fue nada más y nada menos que Claudio Bonadío, también extinto. ¿Sí? Claudio Bonadío le sumó a la causa del memorándum la figura original, que era la de traición a la patria, que había pensado Nisman, ¿no? El delito original. Yo puedo decir una y mil veces que esto es un disparate jurídico, que lo ha sido, que en realidad respondió a una obsesión que tenía Macri, que era ordenar la política a partir del Código Penal, ordenar la política a través del lawfare, ordenar la política y proscribir a Cristina Kirchner a través de la coordinación de sus actuaciones, de sus decisiones con sectores mediáticos, básicamente Clarín y La Nación, y estos camaristas, Hornos y Borinsky, que para ponerlos en tema, ustedes lo saben bien porque son parte de la comunidad del Destape, son los dos camaristas de casación que se reunían con Mauricio Macri, el presidente, en total inobservancia de la independencia judicial, tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada,
pero en Olivos además jugaban al pádel. Estos son los camaristas a los que nos referimos. Esa es una causa de la que se puede decir muchísimas cosas. Se puede decir que es un disparate, se puede decir que es quizá el mejor ejemplo del lawfare. Yo lo que voy a decir es que es el absurdo llevado a su máxima expresión. Me consta, porque me desempeño como periodista profesional hace más de 30 años, que nadie hizo más que los gobiernos kirchneristas y Cristina Fernández de Kirchner en particular, como para resolver, arrancar de la impunidad tanto la voladura de la Embajada de Israel como la voladura de la AMIA ya en la década del 90. Uno en el año 92, otro en el año 94. La voladura de la Embajada, que también está no impune, recontra impune, después de 29 años. 29 años, un proceso que lleva 29 años. Está cajoneada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, si en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en alguno de sus cajones, duerme el sueño de los injustos, un expediente, nadie le ha reprochado a la Corte, ni le ha iniciado juicio político, ni la comunidad, o parte de la comunidad, o las entidades que se atribuyen o se autoperciben como representantes de la comunidad judía en la Argentina, la DAIA y la AMIA, le han iniciado un juicio político a esa Corte. Pero sí se le inició un proceso penal, insisto, que es lleva el absurdo al paroxismo, a Cristina Fernández de Kirchner, que fue, ya siendo senadora, cuando participaba de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las investigaciones sobre los atentados, la que más hizo por tratar de echar luz sobre un hecho absolutamente oscuro, un atentado terrorista que se encubrió desde el primer día bajo el gobierno de Carlos Menem. Carlos Menem, su jefe de inteligencia, Hugo Anzorregui, y todos los funcionarios que participan, sus fuerzas de seguridad. Todo estuvo allí dispuesto para encubrir a los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA. Sin embargo, y de modo curioso, familiares, algunos familiares de las víctimas y las entidades que se autoperciben como mayoritarias dentro de la comunidad judía. Digo esto porque también está el llamamiento judío argentino, ¿no? Pero la DAI y la AMIA, en el momento del memorándum, por situaciones de geopolítica internacional, uno no puede imaginar otra cosa, porque al principio, cuando Cristina Kirchner, junto con Héctor Timerman, impulsan el memorándum, le dieron su aprobación, lo celebraron. Escuchen bien, tanto la DAIA como la AMIA, como los familiares, lo celebraron. Y 24, 48 horas después, empezaron a desestimarlo, a criticarlo y a acusar a Cristina Fernández de Kirchner de encubridora. Habían pasado ya una ponchada de años, no había nada por encubrir, ya estaba todo encubierto. Pero ahí aparece Nisman con este disparate de que un hecho legítimo, surgido del Poder Ejecutivo, tratado y aprobado en el Poder Legislativo y declarado después inconstitucional, pero no un hecho delictivo por la Corte Suprema de Justicia, era la prueba para Nisman de una traición a la patria y de un encubrimiento. Creo que el Cuervo Larroque ni se afeitaba cuando voló la AMIA. Pero lo peor es que apenas asume Mauricio Macri, ustedes saben cómo se ha utilizado el caso Nisman, este dictamen de Nisman, el memorándum, la muerte de Nisman. Ha sido parte, yo insisto, para mí es, cuando hablamos de lawfare, es el caso testigo, esta es la causa testigo. Un invento
de cabo a rabo, pero que servía y sirvió para demonizar, estigmatizar, perseguir y encarcelar. ¿Por qué voy a decir esto? Porque ahora vamos a escuchar lo que ha sido hoy la intervención, insisto, de Carlos Zanini, el jefe de los abogados del Estado, el procurador general del Tesoro, un hombre que tiene en su historial haber sido preso político de la dictadura. Y también fue el primer preso político de Macri. Me corrijo, casi a la par, casi a la par, casi a la par de Milagro Sala. Estamos hablando de el que fuera secretario legal y técnica de tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, el arquitecto jurídico de las normas, los decretos del Ejecutivo en esos años, pieza clave, engranaje clave de los gobiernos kirchneristas, a quien se lo sometió al escarnio de ser acusado de traidor a la patria y de meterlo preso por traidor a la patria. Hasta que 100 y pico de días después la Cámara Federal decide, no, paren, che, ojo, porque esto me parece que es mucho, en todo caso que quede encartado, que quede encausado, que quede acusado, pero ya tenerlo preso es una demasía. Me corrijo, él va preso un año después, va preso un año después, largo, un largo año después de Milagro, no fue en simultáneo, me corrijo. Y ahí es donde se observa quiénes son los blancos selectivos, ¿no?, que tuvo el macrismo. Pero por sobre todas las cosas, la construcción, como si fuera una pared, ladrillo por ladrillo, de lo que iba a ser la aplicación del Código Penal para tratar de proscribir a Cristina Kirchner, pero también, como pasó con Amado, como pasó, insisto, con Milagro, como pasó con Delía, como pasó con Devido, también de sepultar para siempre, bajo una forma de reputación asesinada, del kirchnerismo. Vamos a escuchar ahora el audio 1 de Carlos Zanini hoy ante el Tribunal Oral Federal. Yo quiero volcar algunas reflexiones y adelanto que mi exposición va a estar dirigida a relacionarla a esta causa con el contexto general, adentrar un poco en lo que es esta causa en particular, valorar las nulidades que se han presentado, las pruebas que se han colectado y arribar a una conclusión. Veremos si tengo éxito en el desarrollo. Porque después de las intervenciones de Cristina, Lucila y Juan Martín, es difícil decir algo que realmente no son. Para empezar, la falta de esclarecimiento de los atentados de la Embajada y de la AMIA, junto con la existencia de 30.000 desaparecidos, constituyen para mí un muro de impunidad que impide mejorar la cultura institucional en la República Argentina. Desde la política, los gobiernos que integré trataron de hacer todo lo posible para derribar ese nudo. No quiero entrar en detalles, pero respecto del atentado de la AMIA, 9 años después de acontecido, en la preparación de sucesivos decretos por sugerencia de Néstor, personalmente me involucré con los familiares de las víctimas para que se revelara el secreto de los agentes de inteligencia, se abrieran los archivos de la Policía Federal, los archivos de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina y los propios de la Exil. Son los decretos 291, 249, todos del año 2003, y empiezan el 30 de junio del 2003, después de haber asumido el 25 de mayo de ese año. Hace una presentación allí, ¿no? Zanini,
que como todo buen abogado, precisa decretos, fechas, lo que hizo en ese momento la orden que recibió de Néstor Kirchner, que fue abrir los archivos. Y de hecho, hay que decirlo, los familiares de las víctimas tuvieron muy buena relación con los gobiernos kirchneristas, hasta el memorándum, hasta que alguien les comió la cabeza. Alguien les comió la cabeza, porque estaban convencidos de que el gobierno había pedido la caída de las alertas rojas, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Y no, eso no había pasado, nunca pasó. Y sin embargo, Bonadío nunca llamó a declarar a Noble, que era el jefe de Interpol, que podía aclarar el asunto. Pero aparte, están los registros. Nunca se pidió la caída de las alertas rojas. La verdad es que yo mencioné a Hornos y Boriski porque tanto Ariel Jalad como Franco Misraji, con el cual vamos a estar hablando en un ratito, bueno, descubrieron que se reunieron más de 15, 16 veces. Hoy Rúa, el abogado, en esta presentación también, Alejandro Rúa, bueno, empezó a relacionar los encuentros con situaciones procesales. De eso nos va a estar hablando en un ratito Franco. Pero es muy evidente que Macri manejó por control remoto y a través de estos dos camaristas de casación muchos expedientes, dólar futuro, pero también este en particular. La mesa político-judicial no es un mito, como tampoco es un mito los encuentros en Olivos ni las tenidas de pádel del actual varado en Suiza, Mauricio Macri, con estos camaristas. Ahora, Yeye, te voy a pedir el audio 3. En el audio 3, nosotros vamos a escuchar precisamente cómo Zanini califica todo esto como una vergüenza. Lo escuchamos. Entrando a ver las pruebas rendidas, hemos aclarado, y vale que lo hagamos nuevamente, que la adhesión a la excepción que hoy se trata no implica abandono de las planteadas oportunamente, ni significan aceptación expresa o tácita de los efectos de los actos que le sirvieron de base a su presentación. Respecto de las nuevas pruebas, tanto las ya producidas como las tenidas presentes a su producción y las que se acaban de mencionar en esta audiencia, son la revelación de hechos que, de conocerse, hubieran afirmado aún más las convicciones respecto de los vicios procesales denunciados. No solo las contenidas en el incidente o en el principal, sino las manifestaciones públicas de los propios miembros del Poder Judicial involucrados, así como las profusas publicaciones periodísticas y documentos que han tomado estado público, constituyen una vergüenza para los poderes públicos involucrados. Es que las visitas a la Casa Rosada, como las jornadas tenísticas, que por sí solas debieran haber ocasionado las excusaciones respectivas, guardan una relación tal con circunstancias decisivas de la restauración de la causa fenecida que no pueden albergarse dudas respecto de que se realizaba una coordinación entre el titular del Poder Ejecutivo y los miembros del Poder Judicial para predeterminar la constitución del conjunto de tribunales que aseguraran el cumplimiento de la finalidad de criminalización. Hoy, con la aparición de estas pruebas, solo hace falta comparar las fechas de las reuniones y las decisiones judiciales. Como vimos, la coordinación con el titular del Poder Ejecutivo consta en actas agregadas al expediente. Además, también se ha denunciado por parte de la firmante del acto que las partes reclamamos nulo, que concurrió a su firma bajo amenazas. La razón por la que los otros miembros debieran haberse apartado están expresadas en el voto de la doctora Figueroa. Bueno, allí hace también Janine un recuento de situaciones, de acciones donde participan Hornos y Borinsky, y vuelve, ¿no?, a insistir sobre la coordinación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en ese momento tiene un solo nombre y era Macri. Siempre es unipersonal el Poder Ejecutivo, aunque parezca que no. Estuvo preso más de 100 días. Me preciso en las fechas, porque fue la detención de Zanini, se decía ya por diciembre del 2017, creo, si no recuerdo mal. Por allí está la detención. Lo que se reabre la causa es en diciembre del 2016, y eso lo hacen Hornos y Borinsky. Lo tuvieron encarcelado, más de 100 días, les decía, a Zanini. Estuvo en Ezeiza, en el penal de máxima seguridad
de Ezeiza, la orden, obviamente, la acusación era traición a la patria, y estaba en el marco de lo que se llamó la doctrina Irursum, ¿sí? La doctrina más antijurídica de la que se tenga memoria. ¿Por qué? Porque atribuiría a los exfuncionarios per se, violando su derecho a defensa, su garantía y el debido proceso, cualquier tipo de posibilidad de presunción de inocencia, y era al revés. Tenían que demostrar su inocencia. Iban presos y después demostraban su inocencia. Y convertían la prisión preventiva en condena. Pero mejor que lo diga un abogado como Zanini, es el audio 4, Yeye. Además, está decir que el mismo camino siguieron en la alzada, determinada por los hechos que esta excepción investiga, y los miembros de casación aquí sospechados, cuanto menos, de parcialidad. Eufemísticamente, violando la ley procesal, los tratados internacionales y la Constitución Nacional, se aludía a una llamada, tristemente célebre doctrina, la existencia de un llamado poder residual que se traía a colación para mantenerme encarcelado, violando la ley. Pero ocurre que las propias probanzas acumuladas no tenían una naturaleza susceptible de ser obstaculizadas, ya estaban reunidas. Paradójicamente, nos parece una fuerte agonía, de las supuestas 149 pruebas que se mencionaba a todos los imputados por igual, solo 137 subsistieron en el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Y la más importante, la declaración de los miembros de Interpol intervinientes no se quiso obtener, pues se sabe que contradice las hipótesis de esta quebrada causa. Además está decir que mi voluntad fue siempre estar a derecho y que me he presentado ante cada citación u obligación procesal que se me ha impuesto. Pero para asegurarse afectar más la reputación y criminalizar más a los miembros de un gobierno, ha sido importante que miembros de la judicatura ordenaran por fuera de la ley esas prisiones preventivas. Para contar con la cobertura mediática de la detención y las fotografías con los atributos que señalizan una supuesta culpabilidad, en mi caso, evitaron detenerme cuando me presenté a la delegación de la Policía Federal en Río Gallegos para poder detenerme en horas de nocturnidad y asegurar una más amplia difusión, buscando el mayor daño simbólico posible. En esa condición de ilegalidad permanecí durante 107 días. Entre otras cosas, constituyó para mí una oportunidad para la comprobación personal de que las prisiones preventivas son un adelanto de la pena, ya que los institutos carcelarios y el propio personal penitenciario no se encuentran preparados para distinguir entre prevenidos y condenados. He podido constatar que el sistema mismo está pensado para destruir perversamente a los seres humanos prisioneros y a su familia. Hemos sufrido espionaje y vejaciones personales. Ahora vamos a escuchar el último audio. La verdad que yo pensé que esto, hoy, pensé en un sentido ideal, que esta declaración de Zanini iba a ser cadena nacional, digamos, ¿no? Porque está denunciando cosas muy graves. Está denunciando al macrismo y está denunciando el funcionamiento del lawfare en Argentina. Lo está denunciando como una víctima directa, no simbólica, sino material. Estuvo preso 107 días. Está contando cara a cara, le está diciendo a los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 8, que sean valientes, le está diciendo. Creo que así remata su intervención, ¿no? Porque hay que decirle a estos jueces, a estos camaristas, que forman parte de una corporación como la judicial, que se dejaron llevar, que fueron funcionales algunos de sus miembros al lawfare y a estas decisiones de carácter mafioso que tuvo el gobierno anterior para eliminar cualquier tipo de oposición o disidencia. Pensé que iba a ser cadena nacional, les decía, o al menos que iba a tener una mayor cobertura, sobre todo porque se habla mucho de las visitas a Olivos de Florencia Peña, se habla mucho de las visitas a Olivos de una modelo que sería amiga de la primera dama, se habla mucho de la vida de la Quinta de Olivos en la presidencia de Alberto Fernández, pero se habla poco de las visitas de Borinsky y Hornos, donde se decidía quién
iba a ir preso y por qué motivo. Y todo eso constituye quizá un hecho de gravedad institucional que amerita que esto sea noticia, que sea una importante noticia, que sea... Yo creo que hasta el presidente tendría que salir a hablar de esto, sinceramente. No lo hará, le parecerá que no es conveniente, pero creo que hoy conocimos de boca de una víctima directa del lawfare detalles, pero también y por sobre todas las cosas, en un lenguaje bastante accesible, cuál fue la operatoria en una causa de estas que es, insisto, un invento de cabo a rabo, pero que ha tenido a la sociedad argentina en modo de estrépito hace muchísimos años. Hace muchísimos años que estamos dando vuelta con estas cosas y no se terminan de resolver. Para terminar, habla Giannini en el audio 5 del apagón institucional. Dice, en la Argentina se vivió un apagón institucional. Lo dice poéticamente. Lo dice bastante poéticamente. Le pide a los jueces que sean valientes. Y escuchen bien, porque describe qué es la leonera. La leonera son unos calabozos medievales. Escuchen esto porque es un calabozo medieval con cucarachas, con humedad, con piojos, con colchón. Es un calabozo medieval que funciona debajo del Palacio de Tribunales. Allí esperan durante horas a veces los detenidos a ser atendidos, en la esperanza de ser atendidos por un juez, a veces lo atiende un secretario, a veces lo atiende un empleado del tribunal. Y están allí esperando, los amansan en la leonera. Pero escuchen cómo lo dice Giannini, porque me parece que lo dice de una manera realmente impactante. Habla de la mala política, habla del intento de proscripción de Cristina Fernández, ya lo dijimos eso, y homenajea a su amigo Héctor Timerman. Último audio de Giannini. En el subsuelo, donde los señores jueces ejercen su judicatura, existen calabozos infrahumanos donde los concentran. Se debe luchar por un lugar con las cucarachas y se debe mendigar un vaso de agua. No parece que sea manera de tratar a seres humanos, sobre todo si se trata del momento en que supuestamente vienen a ejercer sus derechos. Con fuerte valor simbólico para mí, a ese calvario pusieron límite 3 mujeres que tuvieron aptitud como para aplicar sin atajos la ley. Pero el calvario no termina en la excarcelación. La propia causa es mortificante. Su subsistencia es un agravio. No imagino perjuicio mayor para un inocente. Para concluir, el armado de esta causa, su restablecimiento, el liberal cumplimiento anticipado de pena que me propinaron, fue por lisa y llana voluntad de los que mandaron entre 2015 y 2019, responsables de un verdadero apagón institucional. Sí, apagón institucional. No hubiera sido posible ese apagón institucional sin la debilidad y perversión de unos pocos, pero estratégicamente ubicados miembros del Poder Judicial. Seguramente los señores componentes del tribunal o el señor fiscal no tienen interés en participar en política y mucho menos interferir en actos electorales. Pero tengo que darles una mala noticia. La política, con minúsculas, la más rastrera política persecutoria, la mala política, aquel 29 de diciembre del 2016 ha venido a invadir sus despachos para utilizarlos de modo que influyan decisivamente en sus intentos de manipulaciones electorales. La mala política y sus personeros al interior del Poder Judicial quieren que sean ustedes las herramientas que concreten sus designios de proscribir a Cristina y criminalizar a los miembros de sus gobiernos. En ese juego de poder se implicaron vidas y honras y provocaron la muerte de mi querido amigo Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, que soñaba aportar a destrabar la paralizada causa del atentado de hace ya 27 años. Señores jueces, sí. Ustedes mismos se han interesado en destacar las cuestiones de orden
geopolíticos que se encuentran supuestamente en juego en esta causa. Espero que esas razones geopolíticas no les impidan cumplir las normas. Yo solo les pido que sean valientes, no cedan a las presiones y apliquen la ley sin temor al ruido mediático o las presiones nacionales o internacionales. Hagan cumplir las leyes argentinas, nuestro Código Procesal Penal, el Código Penal, la Constitución Nacional. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, digo, el estoicismo, ¿no? De estar allí diciendo estas cosas. Que no por obvias, para un sector, digamos, dejan de ser desconocidas para otro gran sector de la sociedad. Las razones geopolíticas de las que habla Giannini son bastante conocidas, ¿no? El impulso fundamentalmente de dos embajadas que ha tenido esa causa absurda del memorándum, y por el otro lado también una de esas embajadas hoy muy operativa, con la llegada en estas horas del asesor, el principal asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos a la Argentina. Les tiene que recordar el Procurador General del Tesoro, que además fue candidato a vicepresidente de la Nación hace unos años, que tienen que actuar y decidir según las leyes argentinas, con los códigos argentinos, con la Constitución Nacional. ¿A dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado, no? Pero bueno, es una instancia esta en la que quizá se pueda finalmente exponer y lograr lo que tanto Cristina como Giannini, como Delía, como tantos otros que han sido parte de esta causa, han sido introducidos en esta causa de Prepo, Esteche, tantos que han sido introducidos de Prepo, pero finalmente que se sepa la verdad y que se los libere no solamente de la culpa, sino de la sospecha. Porque estigmatizar es principalmente es darle portación de cara, transformar a una persona en sospechoso eterno. Y eso es lo que hay que romper. Tiene que ser un fallo, como fue el de dólar futuro, lo suficientemente contundente, la decisión del tribunal, como para que los implicados malamente, los implicados por el lawfare, puedan ser reparados en su inocencia y reparados también en su reputación personal y política. Personal y política. Pensé que esto iba a ser insisto, una cadena nacional, porque es muy fuerte ver a un funcionario de este rango diciendo las cosas que dijo. Y es muy fuerte también hablar del apagón institucional. Me llevó a la noche del apagón. En esos 4 años se vivió, quizá no tuvo las mismas consecuencias. Fue mucho más selectivo, más puntual, más preciso. Pero sí hubo y tiene consecuencias nefastas. La pregunta es por qué Mauricio Macri, después de todo esto, sigue libre. ¿Por qué Rodríguez Simón está prófugo? ¿Por qué Marcos Peña está donde está, gozando de su libertad? ¿Por qué Hornos y Boriski siguen siendo lo que son? Bueno, por una sola razón, y es porque en la Argentina se ha restablecido el Estado de Derecho. Y yo estoy convencido de que ellos van a ir presos, pero van a ir presos por la justicia y no por la venganza. Eso también se aprendieron de las madres y de las abuelas. Van a ir presos por la justicia, por las ideas y por las pruebas, no por la venganza. De eso ya tuvimos mucho con Macri. Esto es Fuerte y al Medio.